Bienvenidos al webinar Construcción Ecoeficiente en el Perú, donde conoceremos más sobre cómo podemos contribuir con la sostenibilidad a través del uso de productos más responsables en la construcción. Como sabemos, la necesidad de construir ciudades sostenibles y resilientes nunca ha sido tan urgente como en la actualidad, ya que el cambio climático y los fenómenos naturales están afectando a un número creciente de personas en el mundo. En el caso del Perú, este desafío es aún más complejo debido a la brecha de infraestructura de 90.734 millones de dólares calculada para el periodo 2021-2025, según un estudio de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, encargado por la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional, AFIN. Esto, si bien nos plantea un desafío importante, también es una oportunidad para innovar y transformar la industria. Para explicar más sobre ello, hoy nos acompañan tres destacados expertos. Gabriel Mancilla, superintendente de Cambio Climático de Cementos Pacasmayo; Ana Lucía Granda, especialista en sostenibilidad y past president de GBC Perú; y Lorena Cabrera, gerente de marketing estratégico de Cementos Pacasmayo. Durante el evento vamos a conocer el contexto climático actual, exploraremos el concepto de ciudades sostenibles y aprenderemos sobre la evolución de los cementos adicionados y descubriremos también los beneficios de una nueva solución sostenible de Cementos Pacasmayo. Los invito a participar activamente utilizando el siguiente hashtag, Pacasmayo Ecoeficiente. Utilícenlo en sus redes sociales. Ahí pueden compartir el contenido del que vamos a conversar el día de hoy. Y si tienen preguntas, también pueden escribirlas en el chat box o compartírselas al equipo de TOC y las vamos a estar abordando ya al cierre del evento. Así que ahora, para empezar este webinar, le doy el pase a Gabriel Mancilla. Adelante, Gabriel, buenos días. Buenos días a todos, buenos días Marian, gracias por la oportunidad y gracias por este espacio en el que vamos a conversar de un tema tan importante como es la construcción ecoeficiente en el Perú, ¿no? Para empezar, creo que es necesario presentarnos. Somos Cementos Pacasmayo. No sé si pueden ver la presentación. Sí, exacto, muchas gracias. Bueno, como conversamos, el día de hoy vamos a conversar sobre la construcción ecoeficiente en el Perú y sobre todo que conozcan lo que hacemos como Pacasmayo. Pacasmayo, como podemos ver en el siguiente slide, es una empresa que tiene más de 66 años operando en el norte del país. Si bien es cierto, tal vez somos conocidos más como Cementos Pacasmayo, nosotros hemos migrado a lo largo del tiempo y ahora estamos enfocados en diseñar soluciones constructivas resilientes y que sean aplicables a todos los temas de construcción en el Perú, sobre todo en el futuro que se viene, sometido a varios temas provocados por el cambio climático, ¿no? Este tipo de actitudes ha hecho que seamos reconocidos de diferentes maneras, estamos siempre en el top 10 en las empresas reconocidas por temas de sostenibilidad, en temas de gestión humana. Hemos sido también tenido reconocimientos en temas de sostenibilidad de nivel internacional, así que estos reconocimientos avalan nuestras acciones y hacen que nos den más impulso a seguir haciendo las cosas como las hacemos, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos una visión, como vemos en el siguiente slide, de que queremos ser una empresa líder en la provisión de soluciones constructivas que se anticipen a las necesidades de nuestros clientes y contribuyan al desarrollo de nuestro país. Esto también impulsa nuestro propósito, que es el construir unidos el futuro que sueñas. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Exacto. Nosotros tenemos un compromiso en este momento, unido a la sostenibilidad, es que llegar a ser net zero al 2050. Pacasmayo no trabaja solo, trabaja asociado a la Asociación de Productores de Cemento, ASOCEM, en lo cual está justamente asociada a la Federación Interamericana de Cemento, FICEM, y a la GCCA, que es la Global Cement Concrete Association. Entonces, toda la industria cementera se mueve para que lleguemos a ser a 2050 net zero. Net zero es diferente a ser carbono neutrales. Carbono neutrales es cuando tú solamente te enfocas en compensar tus emisiones. Sin embargo, ser net zero significa que tú generas acciones primero para reducir tus emisiones y lo que no logras reducir,
las compense de diferentes maneras. Nosotros estamos en una zona en Sudamérica y Latinoamérica en los cuales las soluciones basadas en la naturaleza va a ser que nos ayuden a compensar con nosotros como industria cementera lo que no podemos reducir. Y es aproximadamente un 8%. Pero bueno, de eso conversamos más adelante. Así que toda la industria cementera se mueve a pasos agigantados para que mediante innovación podamos reducir nuestras emisiones. Como le dijo Marian, este tipo la problemática actual hace que las empresas vean nuevas maneras de solucionar sus problemas. Y eso es a partir de innovación y siempre muy ligado a la sostenibilidad. Siguiente, por favor. Pero veamos el contexto climático. Por ejemplo, ¿no? Todos sabemos que estamos en una situación, le dicen la triple crisis, que es el tema climático, de biodiversidad y el tema de calidad de aire, ¿no? Entonces, todo eso está haciendo de que la vida en el planeta se vea modificada. Creo que todos estamos atentos a lo que está pasando en España, en Valencia específicamente por el DANA, que es un fenómeno meteorológico que si bien es común, ahora se ve mucho más influenciada o siendo más fuerte por los temas del cambio climático. En teoría, hace muchos años se indicaba de que no deberíamos de incrementar la temperatura del planeta en 2 grados Celsius para el 2050. En los últimos años, las últimas investigaciones han indicado que ahora no debemos de subir o de incrementar la temperatura del planeta en más de 1.5 grados Celsius a 2100. ¿Cómo vamos? Es complicado. El 2023 fue el año más caliente de lo que se ha tenido registros hasta ahora y y cada año se incrementa más. Las emisiones de dióxido de carbono se incrementaron en 1.3%. Esto basado en el último reporte de la ONU sobre las brechas para conseguir nuestros objetivos de cambio climático. Así que cada año generamos más emisiones. El año pasado fueron 57 gigatoneladas de CO2. Entonces, si queremos llegar a los objetivos a 2030 o a 2035, que son una nueva límite de tiempo que ahora se está hablando, tenemos que reducir nuestras emisiones anualmente casi 7.5%. Y eso se tiene que hacer ya desde ahora, porque si no, se habla de la ventana, ¿no? De esas ventanas en las cuales nosotros podemos tener una salida para evitar la catástrofe planetaria producida por el clima, se va a hacer cada día más angosta esa ventana, esa salida, por lo cual tenemos que tomar acciones inmediatas. Siguiente, por favor. El tema climático está relacionado mucho con el comportamiento lógicamente, de las temperaturas y el agua. O sea, el tema de las sequías, de las lluvias, como hemos visto, se ven influenciadas por los fenómenos climáticos. Siguiente, por favor. Por ejemplo, ¿no? El año pasado, justamente en Brasil, siempre me quedo en estas noticias, la sensación térmica, no sé si vieron la noticia, llegó hasta 62 grados Celsius. Ese es un récord. En la India llegó hasta 54. Entonces, cada día estas noticias que al parecer son más, eran así, noticias así alarmantes, son cada día más habituales. Es por eso que muchas ciudades, he contado alrededor de 9 ciudades en el mundo ya tienen una gerencia de golpes de calor en distintas municipalidades. ¿Qué quiere decir eso? Son personas dedicadas a cómo gestionar las ciudades para que puedan combatir los golpes de calor. Cosas que para notar de estos gerentes de golpes de calor es que todas son mujeres. Y cosa rara, o sea, como se investiga si hay algún tipo de patrón al respecto, pero cosa rara, todos han sido seleccionadas, son mujeres y todas son las gerentas de golpes de calor de distintas municipalidades a nivel mundial para combatir los golpes de calor en la ciudad. Las soluciones constructivas pueden ayudar a reducir estos efectos de golpe de calor en la ciudad, por supuesto. Es un tipo de diseños que se tienen que hacer y en los que las empresas de construcción ya están trabajando. Pero también pueden hacerlo con arborizando o haciendo que haya flujos de agua en las ciudades para reducir la temperatura. Así que hay maneras y sobre todo las ciudades tienen que trabajar en adaptarse a los temas de cambio climático. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Sobre todo es importante el tema de las lluvias, como vemos en el siguiente slide.
por favor, es la escasez de agua. Acá hay una serie de informaciones, pero sin embargo creo que lo más saltante es lo que está pasando en Piura. Creo que ya van 3 semanas con escasez de agua. El reservorio de Puechos está llegando a niveles mínimos de caudales de agua. No pueden bombear el agua, lo que se encuentra en el reservorio. Ayer leí que estaban a un nivel de 80 centímetros. O sea, ese nivel de agua del reservorio hace que sea inmanejable la extracción de agua. Se está viendo perjudicados el tema de la agricultura. Y hay zonas en Piura en las cuales para que tú tengas agua en tu casa tienes que pagar adicionalmente a tus servicios de agua, comprar agua en tanques para que puedan abastecerse. O sea, estos temas que antes lo veíamos un poco lejanos, pero ahora ya está pasando. Y al final, como dicen, el tema de cambio climático también es un tema económico, porque vas a tener que invertir para que tu nivel de vida no puedas subsistir a nivel del tiempo con estos efectos del cambio climático. Y es por eso que salen los conceptos de las migraciones climáticas o los migrantes climáticos. Entonces, ¿qué son esos? Son personas o habitantes de ciudades en los cuales ya no pueden seguir viviendo en los lugares de sus hogares, sus sitios donde no sé, siempre han vivido debido a los efectos del clima. Los más conocidos son los que está pasando en las islas del Atlántico, en los cuales ya desde hace muchos años se indicó de que son las primeras islas que van a desaparecer por el incremento del nivel del mar, y ya está pasando. Ya una isla o un par de islas, que no me acuerdo el nombre ahorita, pero ya han quedado vacías de sus habitantes y se están migrando a lugares continentales, o sea, no islas, sino a las ciudades dentro del continente para poder subsistir. Entonces, los efectos del clima ya se están notando y son cosas que tenemos que atacar mediante innovación. Siguiente, por favor. Entonces, las innovaciones que hemos conversado. Siguiente, por favor. Las evidencias importantes, como hemos mencionado, son la escasez de agua y las inundaciones, y todo están provocadas por el incremento de dióxido de carbono en el ambiente. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. ¿Y qué son el dióxido de carbono? Las emisiones de gases de efecto invernadero. Son gases que se acumulan en la atmósfera y que absorben la radiación del sol, reteniendo el calor en la Tierra. Estamos en la época del antropoceno. ¿Qué quiere decir? De que todas estas emisiones son generadas por las actividades humanas. Si bien es cierto, el calentamiento global, ese es un tema más o menos esporádico, periódico a lo largo de toda la vida de este planeta, el cambio climático no lo es. O sea, el cambio climático ahora está pasando por las actividades del hombre, debido a la revolución industrial. La utilización de combustibles fósiles ha hecho que se generen la mayor cantidad de dióxido de carbono. Dióxido de carbono tal vez es el gas de efecto invernadero más importante que sale de la combustión de combustibles fósiles. Sin embargo, no es el único. Existe el metano producido, bueno, también por temas de combustible, pero también hasta de los desechos, de los residuos, o inclusive son gases que se generan en la ganadería, de los desechos de las vacas o de sus eruptos, como se dice técnicamente, para que generan metano, y ese metano es, en un plazo de 20 años, es 80 veces mayor, por decirlo, nocivo que el dióxido de carbono. Entonces, no solamente hay que mencionar el dióxido de carbono, sino también el metano. Entonces, pero claro, ahora todo se habla del dióxido de carbono o el dióxido de carbono equivalente, en los cuales tratas de tener como una equivalencia entre todos los gases de efecto invernadero para que tú puedas reducir o contabilizar un gas específico como es el dióxido de carbono. O sea que, si bien es cierto, existe el dióxido de carbono, hay otros tipos de gases en los cuales también tenemos que tomar referencia. El cambio climático es uno de los temas en los cuales la humanidad se está enfocando en los últimos años, y es algo de que toda la industria se está viendo cómo hacer para llegar a 2050 a reducir sus emisiones. Siguiente, por favor. La industria del cemento aporta el 8% de las emisiones de dióxido de carbono equivalente a nivel mundial. Y no es que el producto en sí tenga muchas emisiones o huella de carbono del producto sea muy alta comparada con otros productos, sino es que es por la demanda. Como no hay material más resiliente y durable para la construcción que el cemento, entonces hace que las personas utilicen este material para construir.
Y es por eso, por la gran demanda que existe sobre este producto, hace que las emisiones sean mayores o aporten este nivel de 8%. A nivel Perú, el 3% de las emisiones del país están ocasionadas por la industria cementera, y el 50%, que es bueno que lo sepa, que está generada por el uso de suelos, o que puede ser la deforestación, la agricultura, la quema, la tala, la quema de árboles. Todas estas actividades generan el 50% de las emisiones, en los cuales el país tiene también que enfocarse cómo hacer para que ese 50% de emisiones sean reducidas en un corto tiempo. Siguiente, por favor. Como mencionamos, existen todo el país, los países están poniéndose de acuerdo para reducir sus emisiones. Creo que todos tenemos el conocimiento de la COP, que es la conferencia de las partes, que ya estamos en la COP 29, me parece que va a ser en las siguientes semanas, que va a ser en Azerbaiyán, pero acá todos los países se unen para definir acuerdos en pro del planeta. Y de esos acuerdos salió que para 2030 tenemos que reducir el 40% de nuestras emisiones. Siguiente, por favor. Es por eso que muchos de los países hemos firmado los NDC, que son las contribuciones nacionalmente determinadas, para que en un plazo de 2030 a 2035 podamos llegar a nuestros objetivos climáticos. Hay algunos temas de mitigación. El Perú ha firmado muchos de estos. Son 65 medidas, los cuales estamos en un 44% de implementación, en los cuales están dentro de la mitigación los usos de energías renovables, la eficiencia energética, la reforestar y conservar áreas naturales, y la producción de productos con menor emisión de carbono. De ahí es algo de que estamos conversando mucho en nuestra empresa, porque nosotros somos expertos en la generación, en la producción de productos con bajas emisiones de carbono, como son los cementos adicionados, que vamos a hablar más adelante. Y en la adaptación es algo que también tenemos que trabajar bastante, como es el implementar sistemas de alerta para desastres naturales, el uso eficiente de reciclaje del agua, la diversificación de proveedores y materias primas, y la recuperación de zonas de extracción. Por parte de cemento, como adaptación, yo lo concibo un futuro en los cuales no adaptemos a las ciudades a los efectos del cambio climático sin usar el concreto o el cemento, ¿no? El concreto te aporta construcciones sostenibles, durables, y sobre todo, y ya está aprobado por la IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático, que el concreto absorbe el CO2. Construir con concreto hace que las ciudades puedan absorber el CO2 como lo hace un árbol, así que en las contabilizaciones o en los efectos para reducir la huella está el construir con concreto, por lo cual, como medida de adaptación, debe estar siempre la utilización de soluciones constructivas basadas en cemento y concreto. Y eso es parte de lo que vamos a conversar más adelante en el panel, y creo que acá termina mi presentación, y muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Gabriel, por esta valiosa contextualización. Vamos a tener las preguntas de las personas que nos están haciendo llegar por el chat contigo más adelante para poder seguir hablando más sobre este tema. Pero ahora le damos la bienvenida a Ana Lucía Granda, quien nos introducirá el concepto de ciudades sostenibles y su importancia en el contexto actual. Adelante, Ana Lucía. Muchísimas gracias, Miriam. Pues sí, me gustaría agradecer también a Cementos Pacasmayo por estar aquí presente y pues hablarles un poquito de lo que es una ciudad sostenible, ¿no? Entonces, no sé si podemos ir a la presentación, por favor. Perfecto. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es ciudad sostenible en la siguiente diapositiva, comenzando con el concepto de qué es una ciudad sostenible. Entonces, tenemos lo que es una ciudad que es resiliente, una ciudad que tiene infraestructura avanzada, una ciudad que tiene políticas ambientales, sociales, una sociedad que busca la economía circular, ¿no? Entonces, una ciudad sostenible puede ser toda la ciudad de Lima o puede ser una comunidad específica. Lo importante, también podemos hacer que una ciudad sostenible, ¿no?, apliquen leyes formales a nivel gubernamental o regionales. La sostenibilidad se convierte entonces en un compromiso integral a largo plazo de los gobiernos,
¿no? Y tiene que haber un compromiso de la ciudad o de la comunidad para mantener esta ciudad sustentable, ¿no? Y acá el secreto es que tenemos que respetar los recursos naturales para que nosotros podamos podamos seguir generando diferentes productos para construir nuestra ciudad de forma sostenible. Entonces, pasemos a ver cuáles son los pilares fundamentales de una ciudad sostenible. Podemos ver en la siguiente diapositiva que lo primero son las movilidades sostenibles. Esto se refiere a todo lo que es alternativa a utilizar un vehículo propio. Entonces puede ser transporte público, pueden ser transporte alternativo con combustibles diferenciados, como por ejemplo biocombustible, combustible eléctrico, ¿verdad? Pueden ser bicicletas, ciclovías, generar vías que estén correctamente dimensionadas, con bermas, con árboles, para que mitigue el efecto isla de calor. Energía renovable, pues es muy importante, ya que la ciudad consume muchísima energía a nivel de infraestructura, no solamente a nivel privado. Entonces, es muy importante que haya energía renovable en la ciudad o en las afueras de la ciudad que alimente a esta ciudad. También tenemos que considerar un diseño urbano inteligente y compacto. Mientras más desarrollado y consolidado esté la urbanización, más facilidad vamos a tener nosotros de poder colocar nuestros proyectos en una zona ya con infraestructura. Luego tenemos gestión de residuos y economía circular. Me voy a saltar este punto rápidamente para mencionar los demás. Luego tenemos preservación de espacios verdes y biodiversidad, que es promover el ecosistema en el cual está nuestro proyecto o nuestra ciudad. Luego, economía inclusiva y resiliente, ¿no? Que tiene que incorporar a todas las personas y rubros dentro de la sociedad. Uso de tecnologías inteligentes, que ya son mucho más viables, ¿verdad? No tenemos que generar grandes inversiones, como por ejemplo un panel solar, luces LED, ¿no? Sistemas automatizados, etc. Educación y conciencia ambiental, y ese es el punto, yo creo, y por eso estamos aquí justamente, ¿verdad? Para concientizar ambientalmente a las personas, ¿no? Y mostrarles todas las estrategias que tenemos de sostenibilidad. Es muy importante mantener la educación continua para que los diferentes usuarios puedan entender cómo funciona su ciudad o comunidad y optimizar todo lo que es sostenible. Adaptación a resiliencia al cambio climático. Pues verán, aquí hay mucha información y tenemos que tener cuidado porque justo Gabriel mencionó todas las implicancias que puede tener el calentamiento global y el cambio climático en las ciudades, ¿no? Entonces tenemos que ser resilientes. Vemos el ejemplo que nos mencionó Gabriel de Valencia, de Piura con el tema de agua. Entonces tenemos que tener planes de qué pasa si hay un huaico por el río Rímac y nos quita el agua en la ciudad de Lima, qué pasa en Arequipa si sucede eso, en Cusco, en las grandes ciudades del país, ¿no? Luego tenemos salud y bienestar de los habitantes, y es que una ciudad tiene que buscar la sostenibilidad que tiene la triple línea base, ¿verdad? Es la adaptación medioambiental, la adaptación social, ¿verdad? Y que haya un retorno económico. Entonces ahora vamos a andar en el punto 4, en la siguiente diapositiva, que habla de gestión de residuos y economía circular. Este de aquí es el pilar fundamental y que impacta directamente en el día a día que nosotros tenemos en las ciudades. Tenemos que escoger productos que busquen la economía circular, ¿no? Que busquen que sean sacadas las materias primas de lugares que fomenten usar energía renovable, que fomenten tratamiento de agua, que fomenten no utilizar agua potable, que fomenten no generar residuos. Entonces, aquí tenemos muchas opciones y oportunidades para poder nosotros cumplir con este ítem tan importante y este pilar de ciudad sostenible. Pero ¿cómo lograr que Perú hayan ciudades sostenibles? Pues veámoslo en la siguiente diapositiva. Primero vamos a hablar a nivel global, disculpen. Entonces, mencionó también Gabriel el tema de la COP, muy importante. Este año es la COP29, donde se van a revisar los objetivos de desarrollo sostenible que coloca la ONU. Dentro de ellos está el objetivo de desarrollo sostenible número 11, que es crear ciudades y comunidades sostenibles con el objetivo
de crear entonces entornos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Esa es la definición exacta. Entonces, ahora sí, ¿cómo aplicamos esto al Perú? Pues en la siguiente diapositiva vamos a ver que para aplicar ciudades sostenibles en Perú, tenemos que desarrollar primero políticas públicas, es decir, gobierno. No tenemos que ser nosotros empresas, profesionales, que fomenten y apoyen a los gobiernos a crear estas políticas públicas. Si nosotros movemos el mercado hacia ahí, vamos a lograr que entonces estas políticas públicas salgan constantemente, ¿no? Que van a promover seguramente espacios públicos y áreas verdes, que van a promover transporte sostenible, movilidad urbana, impulso a la economía circular, que la idea es fomentar infraestructura sostenible y participación ciudadana. Para lograr esto, existen diferentes certificaciones internacionales que pueden apoyarnos a identificar qué es una ciudad sostenible. Entonces, en la próxima diapositiva podemos ver que podemos certificar un desarrollo sostenible con la ISO, no una evaluación de emisiones de gases de efecto invernadero, entre otras cosas. Pero vamos a ahondar en la certificación reconocida internacionalmente y que más se usa de forma mundial, que es LEED for Cities and Communities. Esta certificación de LEED para ciudades y comunidades, ¿verdad? Se enfoca, podemos verla en la siguiente diapositiva, se enfoca entonces en, primero, trazar una línea base de dónde se encuentra actualmente esa comunidad o ciudad. Y luego empezar a aplicar las políticas, generar el uso de residuos ecológicos, ¿no? Generar el uso, perdón, de materiales ecológicos, generar un manejo de residuos responsable, ¿no? Y la meta final es mitigar las emisiones de CO2, mejorar la infraestructura y crear entornos resilientes y habitables. ¿Cuáles son los beneficios clave de LEED para ciudades y comunidades? Veamos en la siguiente diapositiva. Vemos que es reducción de huella de carbono. Eso es lo más importante, mitigar gases de efecto invernadero, que están ligados 100% al calentamiento global, como mencionó Gabriel. Colocar infraestructura eficiente, mayor resiliencia. Esto de aquí es para generar adaptabilidad a las comunidades y ciudades ante crisis climáticas y desastres naturales. Y promover un entorno seguro, saludable y accesible para todos los ciudadanos. Adicionalmente, LEED enfoca mucho el tema de materiales y recursos, que vamos a ver en la siguiente diapositiva, perdón. Entonces, materiales y recursos, siguiente, por favor. Ahí está, déjenlo ahí, gracias. Reciclaje y reutilización. Entonces, desde que nosotros pensamos cuál es la materia prima de nuestro producto, tenemos que pensar de dónde viene principalmente nuestra materia prima, de dónde viene nuestro clinker, nuestros agregados, de dónde viene el agua que utilizamos. ¿Podemos incorporar reciclaje dentro de nuestra materia prima? Si la respuesta es no, no hay ningún problema. Podemos quizás incorporar reciclaje y reutilización dentro de lo que es manejo de residuos de nuestro producto. Podemos también innovar en materiales, colocándole el fomento de uso de materiales sostenibles o de bajo impacto ambiental. Generalmente son materiales que tienen algún tipo de certificación o acreditación o sello que promueve el uso de estos materiales y que tiene una transparencia de los ingredientes y del impacto social y medioambiental que tiene en el ambiente. Luego tenemos materiales regionales, que es que se priorizan los materiales de la zona. De esa forma nosotros promovemos el empleo local y promovemos que no existan muchas emisiones de gases de efecto invernadero en el traslado de materia prima a manufactura y de todas las personas que trabajan en dicha industria. Finalmente tenemos gestión de residuos, que es un poco lo que les hablaba al principio, ¿verdad? Es cómo podemos hacer para manejar nuestros residuos de forma sostenible. Y entonces, ¿qué es un material de bajo emisiones? Vámonos a la siguiente diapositiva. Un material que hace bajas emisiones es un material que se estudia desde cómo fue concebido, desde de dónde vienen nuestras materias primas, como mencioné en la diapositiva anterior. Entonces, lo que buscamos es
tener alguna noción de si podemos reemplazar algún ingrediente siempre por una alternativa más sostenible. Y acá tengo un ejemplo que no aplica mucho a ciudad y comunidad, pero es un ejemplo comercial, que es Adidas sacó una zapatilla basada en que su nylon para hacer las zapatillas iba a ser de redes de pesca abandonadas en el mar. Entonces, tuvo tanto éxito estas zapatillas que solamente era una línea que le incorporaron ya como un producto constante y fue tanto el acogimiento que incluso sacaron la línea de ropa. Entonces ahí podemos ver cómo incorporaron materiales reciclados dentro de su línea de producción, ¿no? Entonces hay que ser muy creativos y tenemos que tener diferentes estrategias, las cuales sé que tenemos, ¿no? Y tratar de aplicar esto, que sean materiales renovables, que una vez que terminemos su uso se puedan descomponer o se puedan demoler para luego utilizarlo como materia prima de otros componentes. Por ejemplo, el cemento o el concreto se puede utilizar luego para hacer aglomerados de relleno no estructural o para hacer materias primas como tarrajeo no estructural o acabado de microcemento, adoquines, ladrillos, etc. Y materiales con bajo contenido energético. Quiere decir que toda la energía que se utilizó para hacer este material, así como el agua que se utilizó, ha sido pensada para reducir al máximo, ¿no?, la cantidad de energía que consumimos y generar la mitigación de CO2 durante todo el proceso de fabricación y traslado del material. Entonces, ¿cuáles son los materiales bajos en emisiones CO2 y cómo ayuda a una ciudad sostenible? Con eso terminamos en la siguiente diapositiva. Entonces, los materiales bajos en emisiones van a contribuir a una sociedad sostenible y urbana de varias maneras, reduciendo la huella de carbono del material y por ende de la ciudad o comunidad. Se usa, por ejemplo, el cemento y concreto no solamente para las edificaciones, sino que se utiliza para pavimentación, se utiliza para vías, veredas, se utiliza para incluso hacer postes de alumbrado. Entonces tenemos un impacto muy fuerte. Si nosotros utilizamos un cemento o concreto que sea ecosostenible, estamos fomentando la economía circular, ya que estamos generando mayor trabajo a personas que van a estar alineadas a la sostenibilidad y brindarles mejores accesos a temas de seguro, alinearlos a todo lo que es un compromiso de la empresa, ¿no? Luego mejoramos la calidad del aire de la ciudad y aumentamos la resiliencia, ¿no?, considerando desde el diseño cómo puede impactar el cambio climático en esta ciudad y tomarlo en consideración. Finalmente, y no menos importante, es la educación y conciencia. No hay peor enemigo de la sostenibilidad que una persona que ignore o no quiera aceptar lo que está sucediendo en el planeta. Entonces, tenemos que tomar acción. Es muy importante trasladar este conocimiento a todas las personas que puedan utilizar esto en su día a día, desde comprar un cepillo de dientes hasta diseñar un proyecto urbano como una ciudad y elegir sus materiales. Así que con esto doy pase a Miriam, agradezco muchísimo. Muchas gracias, Ana Lucía, y quiero recordarles a todos que pueden utilizar el hashtag Pacasmayo Ecoeficiente para compartir los contenidos de los que estamos conversando en esta mañana. Y a continuación, Lorena Cabrera nos hablará sobre el compromiso de Pacasmayo con la innovación sostenible, un compromiso que, por cierto, los ha llevado a formar desde hace 26 años un portafolio con productos ecoeficientes que cada año sigue evolucionando para contribuir con la construcción de un Perú más sostenible. Adelante, Lorena. Gracias, Miriam, gracias, Ana Lucía, y también gracias, Gabriel, por poder explicar realmente la importancia que viene trayendo este contexto mundial y la capacidad que tenemos nosotros todos para poder fomentar estas ciudades sostenibles de las cuales nos hablaba Ana Lucía, ¿no? Entonces, en ese sentido, y tomando lo último que nos ha dicho Ana Lucía, es que podemos empezar a hablar y empezar a ver qué es lo que hacemos nosotros desde Pacasmayo, cómo hacemos y cómo realmente logramos contribuir con
hacer una diferencia en estas ciudades más sostenibles. Desde el punto de vista de nuestro compromiso en hoja de ruta al 2030, desde Pacasmayo ya hacemos trabajos en diferentes frentes, ¿no? Promovemos el uso de cementos adicionados, hemos hecho investigación y desarrollo para cementos en uso de concreto, proporcionamos temas de reciclaje en materia prima, sobre todo por el tipo de productos que realizamos y fabricamos, y mejoramos e impulsamos procesos constructivos desde, por ejemplo, mejoras en la eficiencia de la misma construcción y de los procesos per se, con la utilización de nuevas metodologías como BIM. Pero en el caso de esta presentación en particular, vamos a explorar y profundizar en lo que es el impacto de la promoción de cementos adicionados, porque justamente es uno en los que estamos más especializados y tenemos nuevas oportunidades de crecimiento acá en lo que vienen de los próximos años, con los que le queremos hablar a continuación. Pero primero, calculo que no todos en realidad sabemos de lo que es un cemento per se y de poder diferenciar por qué es tan importante un cemento adicionado versus otros tipos de cementos que existen en el ecosistema. Entonces vamos a empezar por definiciones muy básicas para que podamos entender en qué estamos parados. Acá hay tres grandes conceptos que quiero diferenciar: qué cosa es un cemento, un mortero y un concreto. El cemento es, digamos, el material básico, es como la harina para todo, es nuestro conglomerante, es lo que nos va a ayudar realmente a tener la masa correcta, ¿no? Y básicamente es un material inorgánico que está compuesto principalmente por clínker y yeso. El mortero, en cambio, utiliza el cemento con arena y agua para poder tener esta masa que va a poder formar estructuras, ¿no? Como muros y elementos no portantes, ¿no? Es un elemento que nos ayuda a pegar los ladrillos, por ejemplo, y a tarrajear, a poner lisas las paredes. Y el concreto, en cambio, sí es el elemento que nos ayuda a proponer una estructura, una pieza estructural en una obra, ¿no? Para que podamos tener columnas, cimientos y obviamente tener una obra de durabilidad y con capacidad de soportar cargas y pesos importantes, ¿no? Y en caso de cómo se utiliza este concreto o cómo se realiza, se utiliza el cemento como base, el agua, la arena y cómo incorporamos la piedra, ¿no? También. Entonces, con estas definiciones ya más claras podemos identificar qué cosa es en particular el cemento. En particular el cemento, como les había dicho, es este material inorgánico compuesto por clínker y yeso. Esto es clave en el entendimiento de las diferencias luego de los otros cementos que tenemos, ¿no? Tanto los tradicionales como los adicionados. Entonces, ¿para qué tenemos este cemento? El cemento, a la hora de mezclarse con lo que les acabo de decir, ya sea la arena solamente con el agua o el agua más la arena y la piedra, empiezan a tener un efecto de fragua, es decir, que pierden elasticidad y también empiezan a endurecer, es decir, que en virtud de las reacciones de hidratación empiezan a conglomerar, empiezan a juntar estas piezas y partes que tenemos en una estructura, en una obra de una casa o de una infraestructura vial o cualquier otro tipo de obras que estén requiriendo este tipo de elementos, ¿no? Entonces, en ese caso, lo importante es entender qué cosa es el clínker, porque esto es la pieza clave de lo que vamos a venir digamos, desarrollando en las siguientes diapositivas. El clínker es un material formado por la calcinación en temperaturas muy altas en un horno. Es casi como la lava que sale de los volcanes, ¿no? Es así de caliente. Y combina tres elementos: el carbonato de calcio, el dióxido de silicio con óxido de aluminio y el óxido de hierro. Estos tres elementos se meten al horno, se calcinan y logran formar toneladas de clínker, ¿ok? Este clínker se combina con el yeso y sale la bolsita de cemento. Entonces, hay dos opciones o dos grandes tipificaciones generales del cemento. Es un tipo tradicional que solamente combina el clínker con el yeso y un cemento adicionado que combina clínker, yeso y, lo más importante, las adiciones. Al tener un cemento adicionado, que es el cemento de menor cantidad de clínker, ahí viene la clave de poder reducir los efectos de, digamos, el CO2 en el medio ambiente, ¿no? Entonces, es clave reducir el factor clínker en el cemento para poder reducir la proporción al final en el producto y que finalmente tengamos menos impacto ambiental. Entonces,
Claramente, acá hay grandes beneficios para poder impulsar el desarrollo y la penetración de los cementos adicionados en el mercado. Acá hay 4 importantes beneficios que tenemos, que básicamente son los ambientales, los de energía, los de residuo y los de calidad. Ambientales, porque claramente si nosotros utilizamos menos clúster en la producción de nuestros cementos, vamos a necesitar emitir menos CO2 al mercado, al ambiente, y además reducir el particulado que existe por las chimeneas. Luego, en términos de energía, como hay que hacer menos clúster, que es el elemento calcinado, pues efectivamente vamos a reducir en aproximadamente 58% el efecto del uso de energía, ¿ok? Llámese esa energía en carbón, en electricidad o en cualquier forma de energía. Luego tenemos el tema de los residuos. ¿Por qué? Elementos y cementos adicionados, como por ejemplo nuestro Fortimax, utiliza materiales reciclados de escoria, que es un elemento que está del residuo de la industria de los aceros, por ejemplo. Entonces es importante entender la capacidad que tienen estos cementos para poder realmente dar soluciones integrales a las problemáticas que tenemos actualmente en las ciudades y en el cambio climático global. Y por último punto, tenemos el tema de la calidad. La calidad es muy importante y por eso no pueden ser cementos que no tengan una norma técnica. Los cementos adicionados tienen 2 opciones de normas técnicas en las que se rigen para tener un cumplimiento a cabalidad de características y obviamente de calidad asegurada por estándares internacionales, ¿no? Y acá tenemos 2 tipos de normas técnicas en las cuales se rigen los cementos adicionados. Una que es por componentes y otra que es por desempeño. Componentes, que es lo que tienen dentro en la fórmula, y por desempeño, que es lo que van a lograr estos cementos en la estructura, ¿no? Proteger al fierro de la corrosión, poder tener resistencias iniciales, poder tener mayor trabajabilidad, etc. En ese sentido, hemos tipificado las principales propiedades que pueden tener estos cementos adicionados para que podamos entender las diferencias entre un tradicional y un adicionado. Entonces, si queremos comparar la trabajabilidad, que es la forma más fácil de poder tarrajear una pared, es decir, dejarla súper lisa, esa trabajabilidad es muy buena, sobre todo en los cementos adicionados. Tenemos mayor trabajabilidad ahí. En los cementos tradicionales, no tanto. ¿Qué es lo que nos asegura la durabilidad? Pues estos componentes especiales que tienen los cementos, como por ejemplo poder hacer que protejan al fierro de la corrosión. Eso nos asegura que la estructura esté protegida por más tiempo y que la humedad no penetre para poder, digamos, corroer este fierro. De respecto a la resistencia al agrietamiento, tenemos un componente muy importante en muchos cementos adicionados, que es el moderado calor de hidratación. En lo que nos garantiza es que podemos tener más flexibilidad a la hora de curar el cemento, es decir, hidratarlo con agua constantemente para que no se agriete. Entonces, la facilidad en la aplicación del cemento adicionado es mucho mayor que en un cemento tradicional. Respecto a la resistencia a la compresión, tienen obviamente las mismas capacidades a la compresión, y en cuanto a huella de carbono, claramente por lo que hemos explicado, tienen un menor impacto que un cemento tradicional. Entonces, ¿por qué es importante explicar todo esto en términos de beneficios? Es básicamente porque nuestra historia de cementos adicionados en Pacasmayo tiene una trayectoria importante, más o menos de más de 25 años, es decir, ya ahorita tenemos 26, 27 años con cementos adicionados desarrollados y obviamente potenciados. En ese sentido, nosotros en el 96 utilizamos por primera vez materiales reciclados para promover nuestro primer cemento adicionado, que fue el MS, y en sucesivo empezamos a hacer una serie de exploraciones en ese sentido para poder desarrollar una cartera de productos que puedan apuntar a este tipo de propiedades, ¿no? Y en el 98, por ejemplo, utilizamos y fuimos promotores del desarrollo de estas normas técnicas en los cementos en el Perú, porque finalmente todos los cementos que se hacían en el Perú contribuían o correspondían a las normas técnicas tradicionales, ¿no? Entonces empezamos a desarrollar cementos que podían ser utilizados y correspondían a las normas técnicas de desempeño o de composición. Y además también pudimos hacer una clasificación diferente. Los cementos le empezamos a dar colores a las bolsas para que puedan ser fáciles de identificar por las propiedades que daban, empezando por el azul, por ejemplo, que es el antisalitre. Y así sucesivamente fuimos haciendo nuevas innovaciones,
como por ejemplo un cemento adicionado rojo, que era un extra forte, que es de uso general, pero con mucha buena trabajabilidad. Empezamos a hacer una gestión pública-privada para que puedan entenderse desde el lado público los beneficios de estos cementos adicionados que estábamos sacando y que finalmente puedan ser utilizados en obras de infraestructura pública. En el 2015 sacamos una línea nueva de cementos adicionados que eran desde el lado más economy, y finalmente en el 22 hemos sacado nuestro empaque ecoeficiente, que es disgregable en las mezclas de concreto, que se llama EcoSaco. Entonces el día de hoy les venimos a traer una novedad más. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros hemos visto en toda la exploración de nuestros cementos adicionados es que ya hemos logrado tener un factor clinker del 68%, es decir, de toda una bolsita solamente ocupamos el 68% de clinker y el resto tienen adiciones y yeso. En contraposición, un cemento tradicional tiene más o menos un 95% de clinker y el resto se compone de yeso. Eso quiere decir actualmente que nuestros cementos adicionados están muy cerca de la meta que tiene FICEM y la ruta de la hoja de ruta que tenemos, que es 67%. Pero ¿por qué es importante entender este número? Básicamente por cómo está distribuida nuestra venta. Nuestra venta actualmente es 85% en el destino de sector privado y autoconstructor. Es decir, que el 85% de nuestra venta efectivamente está consumiendo actualmente cementos adicionados. Eso es un golazo. Es importantísimo eso y el desarrollo que hemos hecho, sobre todo en el mercado del norte, porque nosotros operamos directamente en el norte. ¿Qué es lo que pasa? Nos está faltando este otro 15%. Normalmente el sector público tiene como rey en todas las especificaciones al cemento tipo 1, que es un cemento tradicional que, como ustedes ya saben, no corresponde a un cemento eficiente en términos de emisiones de carbono. Entonces lo que tenemos que hacer, y lo que nosotros venimos a proponer acá, es básicamente ayudar al sector público y al sector privado también a impulsar el desarrollo del uso de cementos adicionados con un nuevo elemento en el mercado, o un nuevo cemento en el mercado, que pueda tener muchas características similares al tipo 1, pero que tenga, obviamente, principios de cemento adicionado. Y eso es porque, básicamente, nosotros, en lo que va de los próximos 3 a 5 años, por lo que ven acá en la brecha de infraestructura del Perú, hay mucho por recorrer, tenemos mucha infraestructura por hacer, y como decía Ana Lucía, es un momento importante para poder incorporar desde ya, ¿no?, las soluciones que nos van a llevar a tener ciudades más resilientes y sostenibles. Entonces es clave que ese 6% que está por consumir el sector privado, el sector público sobre todo, pues sea en elecciones más sostenibles como el cementos adicionados o el nuevo cemento que venimos a proponer ahora, que también es de la familia adicionada. Entonces, para continuar con esa evolución del portafolio sostenible de Pacasmayo y ecoeficiente, tenemos que seguir haciendo esta combinación de qué cosa es eficiente y qué cosa es ecoeficiente. La eficiencia, evidentemente, es construir con un cemento de buena calidad, y mientras que la ecoeficiencia es aspirar a construir un futuro más amigable con el medio ambiente, pero con calidad, ¿ok? Entonces, en ese sentido, ¿cómo vamos a lograr tener un portafolio 100% ecoeficiente? Pues lo vamos a lograr introduciendo, obviamente, nuevo portafolio que pueda ser atractivo y que pueda captar la atención de los diferentes sectores para probar hacer el cambio de los tipos tradicionales con tipos adicionados. Entonces así nace la necesidad de lanzar el nuevo cemento que se llama Ultraarmado HE, que está en la diapositiva que sigue. Ultraarmado HE es un cemento estructural, es decir, te sirve para las estructuras básicas como columnas, fierros y otras, columnas, cimientos y otras estructuras importantes, y que tiene el principio de esta evolución hacia lo sostenible, ¿no? Que nos permite realmente trasladar el uso de un tradicional a otro, como por ejemplo un tipo 1, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque es un elemento o es un cemento que tiene alta resistencia inicial, al igual que el tipo 3, es compatible con todos los procesos constructivos, por ejemplo, del tipo 1, tiene una reducción de clinker importante en su fórmula y emite finalmente una menor huella de carbono. Entonces, por todas esas razones, creemos que
esta fórmula que estamos introduciendo al mercado es una fórmula ganadora para poder incorporar a más segmentos del mercado a esta alineación del consumo de cementos adicionados para poder lograr las metas de cambio climático, las metas de ciudades resilientes, sostenibles y responsables. Entonces, el cemento hidráulico de alta resistencia inicial, que es un cemento HE, nos permite fabricar y desarrollar todos los cementos prefabricados que se necesiten en el mercado y optimizar finalmente el consumo del cemento en estos diseños. Así como lo más importante es que tiene una resistencia inicial muy alta, ¿no? Que para estilos y sentidos prácticos de una construcción es importante cuando necesitan alta productividad. Finalmente, lo que queremos resumir en nuestra última diapositiva es cómo es que hemos ido desarrollando y promoviendo desde Pacasmayo una construcción sostenible en el Perú y especialmente en el norte. Y aquí les vamos a pasar un video. Desde hace más de 65 años hemos sido un referente en la industria de la construcción en el norte del Perú, destacando por ser pioneros en el desarrollo de soluciones ecoeficientes desde 1996, año en el que incorporamos nuestro primer cemento adicionado a nuestro portafolio. Los cementos adicionados ofrecen propiedades de desempeño como la durabilidad, resistencia, entre otras. Su uso en obras permite reducir la huella de carbono significativamente, ya que cuentan con componentes minerales especiales que disminuyen la cantidad de clínker en su composición. El clínker es uno de los componentes fundamentales en la producción de cemento y de mayor impacto ambiental, siendo el insumo principal en los cementos tradicionales como el tipo 1 y tipo 5. Por eso consideramos importante ofrecer cementos adicionados como Cemento Fortimax, diseñado para las construcciones en el norte del Perú. Debido a sus adiciones, es ideal para los suelos con presencia moderada de sulfatos y zonas costeras. Aumenta la impermeabilidad del concreto, protegiéndolo del salitre y al fierro de la estructura de la corrosión. A diferencia del cemento tradicional tipo 2, su uso por bolsa representa una menor generación de CO2 en el ambiente, ya que Fortimax está compuesto por un alto grado de adiciones. Cemento Extraforte. Gracias a su contenido de adiciones especialmente seleccionadas y formuladas, es ideal para obras estructurales y de uso general. Las adiciones de Extraforte te garantizan una buena trabajabilidad y un excelente desarrollo de resistencias. Cemento Ultraarmado HE. Óptimo para construcciones de elementos estructurales, como columnas, techos, cimentaciones, entre otros. Permite mayor productividad debido a sus altas resistencias iniciales. Asimismo, es altamente recomendable para la elaboración de elementos prefabricados. La producción de cemento ultraarmado HE versus la del tradicional tipo 1 reduce la huella de carbono del producto en aproximadamente 4%. A estas tres presentaciones le sumamos el beneficio del EcoSaco, un innovador empaque que se disgrega por la acción de las piedras en mezclas de concreto, pudiendo ser colocada directamente en el trompo sin necesidad de abrirla. Gracias a un trabajo de más de 25 años hacia un futuro sostenible, en Cementos Pacasmayo promovemos constantemente iniciativas ecoeficientes que nos han permitido evitar la emisión de más de 8 millones de toneladas de CO2 equivalente. Pacasmayo, construyamos unidos el futuro que soñamos. Lorena, qué interesante todo lo que nos has contado. Es una gran noticia y en definitiva marca un hito en la ruta ecoeficiente de Pacasmayo. Así que muchísimas gracias por tu participación, por habernos contado esto y también agradecer a nuestros expositores que han estado previamente. Vamos a abrir ahora la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos algunas preguntas para compartir y recordarles que utilicen siempre el hashtag Pacasmayo Ecoeficiente. Vamos a empezar con una pregunta, si me permiten, para Gabriel Mancía, Superintendente de Cambio Climático. Y, a ver, dice, ¿qué acciones está tomando Pacasmayo para reducir su huella de carbono? Gabriel. Gracias por la pregunta. Y bueno, en realidad, como mencionó Lore, nuestro camino ya tiene bastantes años. En los 90 nosotros comenzamos a
en nuestro camino de los cementos adicionados con los cementos MS, con material reciclado y el cemento 1CO. Nosotros prácticamente diseñamos o fuimos los partícipes en que este tipo de cemento fuera creado y utilizado y es en este momento el cemento más utilizado en el norte del Perú. Eso fue hace más de 25 años, ¿no? Entonces, eso ha hecho que nuestras huellas, nuestra emisión específica haya bajado durante casi más de, 25 años, y tuvimos un hito importante el año pasado cuando modernizamos nuestro sistema de clinkerización, o sea, la manera en que producimos el clinker, lo optimizamos con la incorporación del horno 4 en cemento Pacasmayo, reemplazando tecnología antigua, y esto ha hecho de que reduzcamos nuestras emisiones un 17% solo por el hecho de la eficiencia térmica o el no utilizar clinker importado, ya que el clinker importado, aparte de las emisiones que se generan en el país donde se produjo este clinker, el transporte marítimo también genera emisiones. Entonces, creo que son dos hitos que ya hemos tenido como parte de nuestro camino hacia ser net zeros. Sin embargo, esto no es suficiente para nosotros y este año hemos definido 3 ejes fundamentales para llegar a nuestros objetivos climáticos al 2030, que hemos enfocados, como mencionó Lore, en reducir aún más nuestro factor clinker-cemento, es decir, el contenido de clinker en nuestros cementos. Estamos enfocados en proyectos de eficiencia térmica. La utilización de hidrógeno como mejorador de la combustión es parte de esos proyectos futuros y reducir aún más o mejorar nuestra eficiencia térmica. Hemos creado un comité de eficiencia energética para medir, contabilizar y mejorar nuestros números en temas de energía. Y por último, y tal vez el más importante, es el tema del coprocesamiento. El coprocesamiento es la utilización de otros tipos de combustibles reemplazando a los tradicionales. Y esos combustibles pueden ser productos de residuos de otras industrias y, lo más importante, los residuos urbanos. Los residuos urbanos, que como sabemos en el Perú es un problema su disposición porque no tenemos un método tal vez confiable de disponer esos residuos, pueden ser utilizados como combustible en los hornos de fabricación de clinker. Aparte de reducir el consumo de combustibles fósiles, también eliminamos la generación de gases como el metano, que le expliqué, que se generan por la descomposición de los residuos urbanos. Así que ahí hay un doble ganancia, tanto en el tema de reducción de combustibles fósiles como la eliminación de gases que afectan a las ciudades, como es el metano. Así que esos son los 3 ejes que en este momento la compañía está enfocada. Y no son los únicos, porque después van a venir tecnologías como la captura de carbono, que ya se está trabajando en plantas como, por ejemplo, en Noruega, donde nuestro gerente general, nuestro CEO, Humberto Nadal, ha ido a visitar esas plantas y a conocer esta tecnología, que todavía por estas zonas del mundo todavía es un poco lejano por el tema del costo, pero ya se están evaluando. Pero sí estamos enfocados más adelante en iniciar proyectos de soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Que es más que nada reforestar y aforestar para que la misma naturaleza capture el CO2 y podemos reducir nuestras emisiones. Así que he tratado de explicar en pocas palabras todo lo que estamos haciendo, pero de verdad somos muy ambiciosos en estos temas y estamos completamente comprometidos y de estar siempre en el lado correcto de la historia, ¿no? Que es haciendo acciones para reducir nuestras emisiones. Muchas gracias, Gabriel, por la respuesta. Tenemos otras preguntas también. Tenemos una pregunta para Ana Lucía Granda. A ver, dice, ¿qué rol juegan los materiales de construcción en el desarrollo de ciudades sostenibles? Ana Lucía, por favor. Gracias, Marian. Es súper importante el tema de los materiales en una ciudad sostenible. Como mencionó Gabriel, tenemos energía incorporada en todos los materiales que generan CO2. Entonces, utilizar ecomateriales que tienen un impacto más leve dentro de lo que es medio ambiente, que no generan emisiones de químicos contaminantes durante su instalación o durante su vida útil, es primordial para una ciudad sostenible. Entonces, todo lo que está haciendo Cementos Pacasmayo se alinea muchísimo con los objetivos de desarrollo sostenible, el objetivo 11 de ciudades sostenibles y comunidades sostenibles. Muchas gracias, Ana Lucía.
Lorena, tenemos una pregunta sobre el lanzamiento del Ultra Armado HE. ¿Cuánto representará este nuevo lanzamiento dentro del portafolio de Pacasmayo y en qué plazas estará disponible? Sí, claro, excelente pregunta. A ver, nosotros estamos apuntando a un crecimiento gradual de este cemento en las principales ciudades, principalmente atendidas por la zona de Pacasmayo, que es Trujillo, Cajamarca, Chiclayo. Esas son las primeras zonas donde va a estar disponible, con obviamente miras a una expansión en todo el resto del norte en los próximos años. Y quisiéramos realmente cumplir con cerrar la brecha de cementos adicionados en ese 15%. Es una meta súper ambiciosa, de hecho no es para un año, pero sí en el plazo de 5 años por lo menos, tener por lo menos un 90% de esa brecha consumida, ¿no? O concretada. Ya que estamos por aquí, Lorena, voy a aprovechar para hacerte otra pregunta que también está relacionada. A ver, ¿qué otros productos conforman el portafolio ecoeficiente de Pacasmayo? Nos pregunta. Sí, claro. Nuestro portafolio ecoeficiente está básicamente en 2 líneas, en la línea de Mochica y en la línea de Pacasmayo. Nuestra línea de Pacasmayo es la que tiene, digamos, la mayor proporción de nuestro segmento de ventas. Básicamente tienes la línea Extra Forte, que es la línea roja, y tienes la línea azul, que es la línea antisalitre, que es Fortimax. Y también tenemos desde Mochica el lado rojo, que es el cemento de uso general, y el Mochica azul, que es también antisalitre, ¿no? Entonces, en ese sentido, esas 4, digamos, variedades componen el 100% de nuestros cementos adicionados actualmente, y hoy se están sumando a este portafolio el cemento ultraarmado HE. Bien, muchísimas gracias, Lorena. Voy a regresar ahora con una pregunta para Gabriel. ¿Cómo contribuye la reducción del clínker a la sostenibilidad? Nos preguntan. Gabriel, por favor. Sí, gracias. Bueno, en realidad, no sé si el dato lo mencionamos, pero el concreto, que se basa en el cemento, es, después del agua, el segundo material más utilizado en el planeta. ¿Por qué? Porque todo el mundo conoce los beneficios de construir con concreto las ciudades, inclusive solamente ya se no usa con concreto, se usan morteros para construir tal vez con ladrillos, para hacer el asentado de tus materiales, así que, o el tarrajeo. Entonces, el cemento y el concreto son materiales que están en nuestro día a día y están vinculados al desarrollo del país. Entonces, el cemento está hecho en su mayoría de clínker, y de manera tal vez tradicional se consume solo un tipo de cemento, como es el cemento tipo 1, que tiene mayor cantidad de clínker. En este momento no hay ninguna tecnología asequible para producir de otra manera el cemento y por ende el clínker, que es utilizar carbonato de calcio para su elaboración. Entonces, mientras menor tenga contenido de clínker tenga el cemento, menor es la huella de carbono del producto. Es por eso la importancia de los cementos adicionados. Normalmente creo que hay un mal concepto del término uso general, ¿no? El cemento tipo 1 es un cemento tradicional llamado, de la norma lo dice, es un cemento de uso general. Pues, sin embargo, tal vez está hay un mal concepto de su uso general, porque buscamos, o siempre se ha buscado, que tenga la mayor cantidad, la mayor resistencias a la compresión, o sea, y normalmente eso se hacía con una mayor cantidad de clínker. Ahora no, los cementos adicionados pueden ser usados para ese tipo de usos generales, no solamente que eso, sino también para cuando quieras obras estructurales de gran volumen. Por ejemplo, nosotros tenemos un buen ejemplo, que es en nuestra planta de Selva, nuestra planta de Rioja, que hemos utilizado solamente cementos adicionados para su construcción. Van a la ciudad de Rioja, ven esas estructuras de concreto con cementos adicionados y tal vez los que no están acostumbrados a usar este tipo de cemento dirán, ¿yo puedo hacer este tipo de construcciones con cementos adicionados? Y la respuesta es totalmente sí. Entonces, si tú reduces
tu consumo de cemento con mayor cantidad de clínker, estás contribuyendo al medio ambiente porque estás reduciendo el contenido de clínker en los materiales de construcción, reduciendo el nivel de CO2 y sobre todo estás contribuyendo de manera importante a que las emisiones de CO2 de manera general se reduzcan. Así que es difícil pensar en no construir o no avanzar en el país sin concreto. Entonces, lo que tenemos que hacer es mejorar nuestras decisiones de compra y guiarlos hasta cementos que tengan menor contenido de clínker, que son los cementos adicionados. Bien, muchísimas gracias, Gabriel. Muy importante lo que acabas de decir, ¿no? O sea, la construcción es importante y por supuesto, ejemplifica el desarrollo de una nación, de un país, pero entonces hay que hacerlo con mejores materiales de construcción, justamente en ese camino hacia la sostenibilidad. Muchas gracias a nuestros expositores, a Gabriel, a Ana Lucía y a Lorena, y también muchas gracias a cada uno de ustedes por haber compartido parte de su mañana con nosotros para conversar sobre estos temas tan importantes, para conocer de este lanzamiento y del trabajo que realiza Cementos Pacasmayo, reforzando de esta manera su compromiso con la construcción de un futuro más sostenible. Como hemos visto, el Ultra Armado HE es un paso más en su camino para lograr el Net Zero y la construcción de ciudades más resilientes. Los invitamos a ser parte de este cambio, eligiendo productos más sostenibles y contribuyendo así a la reducción de la huella de carbono. Muchas gracias nuevamente y que tengan todos un excelente día.